Estados Unidos acorrala a Miraflores, despliegue en el Caribe listo para atacar. Ayuso sacude a Sánchez, recibe a Edmundo González como presidente electo. Deportación masiva. 200 venezolanos serán expulsados de Trinidad y Tobago. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 10 de septiembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo estar listo para dar órdenes concretas contra narcoterroristas en el Mar Caribe e instó a Nicolás Maduro a tomar decisiones. También remarcó que el operativo militar no es un ejercicio y que están listos para actuar. Quique Frías con la nota. Identificar, interceptar y destruir. El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth fue claro y directo respecto a Nicolás Maduro, al que considera el líder del Cartel de los Soles. En conversación con Fox News también recordó la recompensa vigente de $50 millones contra el líder chavista. I wouldn't want to be Nicolas Maduro right now. And Maduro's got a lot of decisions to make. To use that power to interdict and destroy narco-terrorists who are sending drugs to our country. We know Nicolas Maduro has been involved in that for a very long time. He's indicted and wanted in the Southern District of New York. There's a bounty for $50 million. The U.S. government wants him. The ball is in his court. Hegseth también fue tajante. No deben haber dudas sobre el derribo de la narcolancha. Dijo que la inteligencia militar identificó a los ocupantes y la carga de droga. Inteligencia artificial. Para él, solo una cortina de humo del chavismo. It's a lie. They'll only be able to maintain that lie for so long. I watched the strike live. We knew exactly who it was, exactly what they were doing, exactly where they were going, what they were involved in. And, you know, the folks who knew those folks know exactly what happened. So he's going to try to explain it away or lie to his people as he has. El Pentágono muestra los dientes, aliados regionales, vigilancia aérea y operaciones de derribo, sumado a una orden clara desde el poder, acabar con el Cartel de los Soles. Mientras tanto, Maduro por decreto inició la Navidad en Venezuela y se esconde tras una fachada de normalidad interna. Reporto para ustedes, Quique Frías, Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Venezuela aparece en el radar de la seguridad internacional por supuestos vínculos con Irán y Hezbollah. Mientras Maduro habla de amenazas externas, crece la sospecha de una alianza peligrosa. Europa critica a Nicolás Maduro en público, pero en privado, algunos políticos habrían hecho negocios con él, como por ejemplo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y más reciente un ex primer ministro británico, cuya complicidad costaría $300.000. ¿Es Boris Johnson un caso aislado o solo la punta del iceberg de vínculos oscuros con el chavismo? Te leemos. Imagínense si Boris Johnson cayó en el soborno. No es el único, muchos se han enriquecido a costa de Venezuela. Maduro repartió dólares de la nación para comprar voluntades. A esos corruptos hay que expulsarlos de inmediato del Reino Unido. Siempre la verdad sale a la luz. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió en la Real Casa de Correos al exiliado Edmundo González, considerado presidente electo por sectores opositores y por la propia mandataria madrileña. El encuentro, cargado de simbolismo, reafirma su rol como vocera de la causa democrática venezolana y plantea un desafío diplomático para el gobierno central español. La nota la tiene Jalín Naín. Isabel Díaz Ayuso mantiene viva la causa venezolana en España. Esta vez no fue solo un discurso, fue un apretón de manos con Edmundo González Urrutia, reconocido por la presidenta de la Comunidad de Madrid como presidente electo de Venezuela. Este recibimiento ocurre después de una intensa agenda de visibilidad pública, desde su aparición ante miles en la Puerta del Sol hasta una audiencia privada del rey Felipe. El gesto subraya que González no ha quedado relegado al exilio, sino que consolida su liderazgo democrático desde el extranjero. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Un gesto que trasciende lo diplomático y lo político, un gesto humano que reafirma el compromiso de España, de Madrid, con la causa democrática venezolana.
En un momento como este, donde tantas voces prefieren el silencio o la indiferencia, este tipo de gestos valientes importan y se agradecen. El apoyo de Ayuso viene acompañado de advertencias al gobierno español para reconocer a González como presidente legítimo y brindar protección frente a amenazas del chavismo. Este mensaje refrenda el uso activo de la política exterior como arma de oposición interna. Este encuentro es una muestra clara del compromiso de Díaz Ayuso con la libertad, con los derechos humanos y con el derecho de los venezolanos a recuperar nuestra democracia. La decisión de abrirle las puertas de Madrid a Edmundo González no solo es simbólica, sino también estratégica, porque reconoce la lucha del pueblo venezolano y fortalece el rol de España como aliado clave en este proceso histórico de transición que se está construyendo en Venezuela. Gracias a la presidenta Ayuso por su firmeza y al presidente Edmundo González, que representa a millones de venezolanos, que representa la esperanza por no rendirse y por no cansarse. La libertad no es un valor indivisible. Mientras exista una dictadura en el mundo, peligra la democracia y la libertad en todo el planeta. El despliegue público de Ayuso y el silencio relativo del gobierno de Pedro Sánchez recalca la tensión entre administraciones. Mientras Ayuso internacionaliza la causa democrática venezolana, el Ejecutivo, consciente de sus relaciones diplomáticas, mantiene planteamientos cautelosos. La foto, registrada y difundida, moviliza la opinión sobre el papel de España ante el exilio político venezolano. En medio de los cambios geopolíticos que redefinen el poder global, surgen voces que cuestionan las narrativas tradicionales sobre la región. La directora de la plataforma comunicacional ULA Azufre, María Fernanda Barreto, expone 3 puntos clave: la crisis del imperialismo, el uso histórico de la doctrina Monroe y la manipulación en torno a las rutas del narcotráfico. Catherine García informa. La directora de la plataforma comunicacional ULA Azufre, María Fernanda Barreto, afirmó que el sistema imperialista atraviesa una crisis provocada por el ascenso de nuevas potencias económicas y por procesos de descolonización capitalista. Según su análisis, este fenómeno está debilitando la capacidad de influencia global de las potencias tradicionales. Bueno, el escenario general que se ha planteado es un escenario de crisis del imperialismo, crisis de ese mundo unipolar que se creó en la década de los 90 y en el contexto de esa crisis que está generada por crisis propias, crisis del sistema capitalista, pero también porque han emergido nuevas potencias económicas y también nuevas potencias políticas y culturales, porque ha avanzado la descolonización, que viene muy a propósito de este encuentro del CARICOM. En ese contexto, entonces, emerge la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, termina de crecer la economía china. Barreto también señaló que la doctrina Monroe ha sido utilizada históricamente como una herramienta de control sobre América Latina. Indicó que esta doctrina ha servido para justificar intervenciones y políticas de subordinación bajo una lógica de dominación regional. Se creen tan los poseedores de un supuesto destino manifiesto que cuando dicen América no se refieren a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, que somos americanos y americanas tanto como ellos, claro, sino que se refieren solo a ellos. En ese sentido, ese relanzamiento de la doctrina Monroe, como lo decimos reiteradamente, pero vale la pena insistir en ello, implica que van a atacar permanentemente a todos los países que se atrevan a insubordinarse al poder estadounidense, específicamente como centro del imperialismo y como cabeza de lo que ellos consideran legítimo en nuestra América, y para ello además van a relanzar y han estado relanzando el narcotráfico y el paramilitarismo. En cuanto al contexto actual, refiriéndose al narcotráfico, Barreto aseguró que las principales rutas se encuentran en el Pacífico suramericano y no en el Mar Caribe, como se suele presentar. Según ella, esta narrativa responde a intereses geopolíticos que buscan enfocar la atención en zonas específicas mientras se ocultan otras dinámicas. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Un acuerdo secreto entre el gobierno de Donald Trump y El Salvador reveló que Estados Unidos pagó $4,7 millones para encarcelar migrantes en la prisión Secot, sin garantías contra torturas ni abusos.
desatando un nuevo escándalo sobre deportaciones express y violaciones a los derechos humanos. Nos cuenta Génesis Pérez. Democracy Forward advirtió que el acuerdo entre el gobierno del presidente Donald Trump y del Salvador Nayib Bukele no incluye ninguna cláusula que obligue a impedir torturas, confinamientos indefinidos u otros abusos dentro del centro de confinamiento del terrorismo, la temida prisión Secot, conocida por su historial de violaciones a los derechos humanos. La revelación hecha pública el pasado martes tras una solicitud de Democracy Forward y Robert F. Kennedy Human Rights forma parte de una demanda contra el Departamento de Estado que cuestiona el uso de la ley de enemigos extranjeros para acelerar deportaciones de migrantes. Según los documentos, Estados Unidos pagó $4.76 millones para que El Salvador aceptara hasta 300 migrantes en esa cárcel, con la condición de que los fondos no se usaran en salud reproductiva ni en brindar apoyo legal a solicitantes de asilo. El convenio, firmado antes del inicio de deportaciones masivas, incluía el envío de presuntos integrantes del Tren de Aragua, así como migrantes que nunca tuvieron audiencia completa, entre ellos venezolanos y al menos un salvadoreño afectado por un error administrativo. Mientras la Casa Blanca defendió la medida alegando que los deportados eran pandilleros, el presidente Nayib Bukele justificó que aceptar criminales convictos, incluso estadounidenses, permite sostener el sistema penitenciario salvadoreño a cambio de lo que calificó como una tarifa modesta. La filtración de este pacto secreto ha encendido el debate sobre el respeto a los derechos humanos y mantiene abiertas las disputas legales en Washington, D.C., donde continúa activa la demanda contra las deportaciones express. Detrás de los muros de la cárcel de Tocorón, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que las torturas silencian la esperanza de los presos políticos. La organización indicó que escucharon sus historias y son testigos de la oscuridad que se esconde en el sistema penitenciario. Juliana Palmar con la nota. El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia la dramática situación de los presos políticos en Tocorón, quienes describen el penal como un verdadero infierno, marcado por torturas físicas y psicológicas. Los familiares aseguran que la depresión ha llevado a varios detenidos a intentar quitarse la vida. Muchos han perdido la esperanza y relatan que prefieren la muerte antes de seguir soportando maltratos y encierro inhumano. La situación, cómo se ha manejado este gobierno contra las personas simplemente por pensar diferente, contra dirigentes políticos, contra personas que piensan diferente, y que con todo lo que te he dicho anteriormente, incluso de los organismos internacionales que han emitido sus diferentes informes, siguen las violaciones de derechos humanos sistemáticos y con el patrón que te dije anteriormente. En el penal, al menos 58 presos políticos permanecen aislados, sin acceso al sol, con menos alimentos que el resto y expuestos a condiciones aún más severas, que han deteriorado su salud física y mental. Según la ONG, a ello se le suma la actuación de custodios encapuchados que controlan a discreción las visitas y llamadas, mientras los familiares deben llevar agua potable y alimentos para paliar las graves deficiencias en el centro. Nosotros podemos clasificar, ante la situación que tiene Venezuela, el penal de Tocorón como uno de los más peligrosos, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica. La OVP recuerda que Tocorón está bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2010, las cuales el gobierno venezolano incumple y exige la liberación inmediata de todos los presos políticos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: crisis en Nepal. El ejército toma el control de Katmandú tras jornada de protestas y muertes.
Después de una jornada de violentos disturbios en Katmandú, Nepal, que incluyó la quema del Parlamento y la renuncia del primer ministro Khapa Sharma Oli, el ejército de Nepal patrulla las calles de la capital para mantener el orden. Las protestas que inicialmente se desataron por la corrupción y el bloqueo de redes sociales escalaron a pesar de que las plataformas fueron restablecidas y se prometió una investigación sobre la violencia policial. Grupos de jóvenes manifestantes saquearon edificios públicos y residencias de líderes, provocando la intervención del ejército que ha pedido calma a la población. Tanto el presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, como la ONU e India han hecho llamados a la moderación para encontrar una solución pacífica a la crisis. Madres venezolanas que piden ayuda a Melania Trump para reunirse con sus hijos. Póngase la mano en el corazón. Un grupo de madres venezolanas ha enviado una carta a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, solicitando su ayuda para reunirse con sus hijos, de quienes fueron separados durante los procesos migratorios. Esta petición surge en medio del aumento de deportaciones de venezolanos luego de que la administración de Nicolás Maduro accediera a recibir a sus ciudadanos expulsados. Las madres piden que se detenga la política de separación familiar y que los menores sean deportados junto con sus padres para evitar el dolor y la angustia que estas situaciones generan. Trinidad y Tobago deportará a 200 venezolanos que se encuentran en sus cárceles. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Carla Persad Vicesar, anunció la deportación de 200 venezolanos que se encuentran en las cárceles del país como parte de una política migratoria más estricta para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de personas. La declaración fue una respuesta a preguntas sobre el llamado del presidente colombiano para recuperar los cuerpos de 11 personas fallecidas tras un ataque reciente. Y la primera ministra enfatizó que su gobierno no será indulgente con quienes residen ilegalmente en la nación. La abogada Nafesa Mohamed, que representa a migrantes, expresó su esperanza de que se siga el debido proceso durante las deportaciones. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: crisis en Nepal. El ejército toma el control de Katmandú tras jornada de protestas y muertes. Discrepancias en el juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por golpismo. Uno de los 5 jueces criticó el miércoles el proceso, luego de que otros 2 magistrados votaran a favor de una condena el martes. No compete al Supremo Tribunal Federal realizar un juicio político. No compete al Supremo Tribunal Federal realizar un juicio político de lo que es bueno o malo, conveniente o inconveniente, apropiado o inapropiado. Por el contrario, compete a este tribunal afirmar lo que es constitucional o inconstitucional, legal o ilegal. O inconstitucional, legal o ilegal. Al iniciar la exposición de su voto, el juez también defendió la incompetencia absoluta del tribunal para juzgar a un expresidente, estimando que el caso debería ser examinado en otra instancia inferior. El exmandatario está acusado junto a 7 excolaboradores de haber conspirado para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro, de 70 años y en arresto domiciliario, puede enfrentar una pena de más de 40 años de cárcel. Para ser condenado o absuelto, es necesaria una mayoría simple de 3 votos, de un total de 5 jueces. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.